Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Pues muy bien. Mira, no hay día desde el 20 de enero que no nos despertemos con el titular de turno sobre Donald Trump o algo relacionado con su presidencia. Y es que en realidad es parte de su estrategia, ¿no? El avasallar con titulares, a cada cual más estridente, por decir algo, que el anterior. Pues para que la opinión pública, ¿no?, a la prensa, a los otros gobiernos, no nos dé tiempo a procesar y dar la sensación de que él hace cosas. Que si negocia con Putin la paz en Ucrania, que si quiere ocupar Gaza y expulsar a todos los gazatíes, que si la guerra comercial contra los aliados tradicionales de Estados Unidos. Claro, sobre todo nos llama la atención lo que hace en política internacional. Pero no perdamos de vista lo que está haciendo en su país, porque con ese argumento que tiene de antirracismo blanco, que repite así sin despeinarse, antirracismo blanco, este gobierno amenaza con desmantelar décadas y décadas de progreso en materia de igualdad racial y de derechos civiles, que es la herida eterna de Estados Unidos. Y la historia que nos traes hoy, Nieves, es solo un ejemplo de esa herida, ¿no? Totalmente, qué bien resumido todo. Y sí, esa táctica de, como yo digo que soy más bruta, de tirarse, que también lo usa aquí la ultraderecha y en Madrid especialmente, lo de tirarse pedos para distraer todo, ¿sabes? Sí. Y cuando el tema está en otro lado. Pues mira, si la de hoy es una historia de racismo y de odio. Es la historia de Charles y Willia Bruce. Es una pareja de negros californianos que el 19 de febrero de 1912, muy hartitos de no tener permiso para poder bañarse en las playas donde se bañaban los blancos, compraron un par de grandes parcelas frente a la playa de un pueblo que se llama Manhattan Beach y que está en la bahía de Santa Mónica, está en el condado de Los Ángeles. Pagaron $1,200 por aquel terreno, mucha pasta, hace entonces 113 años. Lo compraron allí, pues porque no todo el mundo aceptaba venderles un terreno junto a la playa. Claro, eran negros, hay que entenderlo, sí. Pero finalmente lo consiguieron. Y allí, en aquella propiedad, construyeron lo que llamaron Bruce Beach, la playa de los Bruce, para que allí pudiera ir a bañarse toda la comunidad negra que era rechazada en las playas que los blancos consideraban suyas. En 1916 ya había edificado allí un complejo turístico a lo largo de esa parte del litoral. Los Bruce vendían bocadillos, alquilaban trajes de baño, daban servicio a todas las personas que iban allí a bañarse. Bueno, en fin, que los ataques racistas empezaron de inmediato, pues esto no hace falta ni decirlo. Claro. Porque el racista, el homófobo, el machista, el xenófobo, por lo general muy cristiano, sin ánimo de generalizar, el ultraderechista, en resumen, porque es el ultraderechista el que reúne todas esas características, es esa ideología que se retroalimenta del odio al diferente. No es que no quisieran que un negro se bañara a su lado, es que no querían que se bañaran en ninguna playa, en ninguna parte. En 1924, el condado de Los Ángeles les quitó su playa a los negros y los Bruce perdieron su propiedad. In a little tent, oh, and just like the river I've been running ever since. It's been a long... A ver, lo que hicieron los Bruce fue crear una especie de complejo turístico en lo que ahora es un cotizado paraíso costero frente al Pacífico, ¿no? Ahora se conoce como The Strand Manhattan Beach. Sí, ahora eso está muy cotizado aquello. Construyeron lo que ahora llamaríamos, salvando las distancias, un resort, ¿no? Donde se combina alojamiento, comida, bebida, entretenimiento. En la playa de los Bruce había de todo para que las personas de raza negra pudieran disfrutar sin que los ultraderechistas odiadores blancos les incordiaran. Había restaurante, había un salón de baile, había vestuarios, duchas. Después de los Bruce, otras familias negras compraron propiedades y fueron construyendo casas en esa zona, y así se fue haciendo una gran zona vacacional. Pero bueno, los blanquitos no paraban de incordiar. La policía, el ayuntamiento del lugar, los vecinos, por supuesto el Ku Klux Klan, claro, iban a molestar constantemente. Les pusieron incluso un límite
para aparcar sus carretas, sus caballerías, sus coches, pues a 10 o 15 minutos de la playa, aunque la tenían ahí al lado, tenían que dar ahí una vuelta tremenda para llegar a la playa. Era para disuadir a los bañistas y que dieran un gran rodeo. Como ya ves tú, como si caminar 10 minutos le fuera a impedir disfrutar de un día de playa, pero bueno. Claro está que eso no iba a durar mucho y efectivamente en 1924 el Ayuntamiento de Manhattan Beach confiscó a los Bruce toda su propiedad, toda su playa con todos los servicios dentro. Les dio una ridícula cantidad de dinero por la expropiación y nada, bueno, se acabó que los negros tuvieran playa. Es que en esa época estaban en vigor las leyes de Jim Crow, las que propugnaban la segregación racial en todas las instalaciones públicas, ¿no? Sí. Supongo que de hecho se aprovecharían para expropiar la propiedad a los Bruce. Sí, eran unas leyes chulísimas, sí. Una ley que se inventó el hombre blanco con el bonito lema de separados pero iguales. Sí, como lo del antirracismo blanco. Antirracismo blanco, efectivamente. Separados pero iguales. Separados pero iguales. Bueno, pues esto afectaba a negros, mestizos, orientales, todo aquel que no se pareciera a un descendiente de irlandés o inglés o holandés, todo el que no fuera blanco o anaranjado, como Donald Trump. Los diferentes a los rostros pálidos tenían que estar aparte. En bares para negros o hispanos, en escuelas para negros o hispanos, en baños para negros o hispanos, hasta había fuentes de agua potable para blancos y para negros o hispanos o chinos, en fin, todo lo que no fuera blanquito. Yo entiendo que todo el mundo esté escandalizado, esto es una reflexión muy mía y además seguramente errónea porque soy desconocedora de política profunda internacional, pero yo entiendo que todo el mundo esté escandalizado con la debacle que se está liando, que va a liar en el mundo Estados Unidos. Pero es que yo creo que eso es lo que es Estados Unidos. O sea, para los periodos más aperturistas yo creo que en realidad son espejismos históricos, son los momentos extraordinarios. Parece que lo normal en la mentalidad estadounidense es lo de ahora. Y era lo de antes. Lo único extraordinario de ahora es que el negro y el hispano pues ya se cree estadounidense de pura cepa y vota contra los derechos de sus iguales porque se creen que a ellos pues no les va a salpicar. Para mí es el equivalente en España al obrero de derechas que vota contra los derechos de los obreros. Un poco sí. Bueno, pues allá ellos mientras lo sufran ellos y los que miran para otro lado por no discutir. Esos también deberían sufrirlo. No podemos extendernos con lo que fueron las leyes Jim Crow porque es que tienen tela pero es que además han estado presentes hasta 1965. Hasta antes de ayer. Oye, pero si podemos contar el origen de ese Jim Crow, ¿no? ¿Por qué se llaman así esas leyes? Sí, a ver, el origen está en un espectáculo, en un vodevil, es una opereta que llamaban Blackface y que interpretaba a un tipo blanco con la cara pintada de negro allá por 1832. El actor blanco se llamaba Thomas Dartmouth Rice y hacía una caricatura de un personaje que se llamaba Jim Crow, negro. Y ese nombre de Jim Crow se convirtió en la manera peyorativa, ofensiva, de referirse a los negros afroestadounidenses. Lo que ahora llaman afroamericanos, que es otra manera de apropiarse del nombre de todo el continente americano. Sí, o sea, un negro dominicano también es afroamericano, salvo para los yanquis, que simplemente es un negro. Sí. Porque los únicos afroamericanos son latino, los suyos. Claro. Sí, encima latino. A ver, entonces, ¿qué excusa pusieron para expropiar los terrenos de los Bruce? Porque a las leyes Jim Crow y a sus políticas de separados pero iguales no podían agarrarse, ya se habían separado ellos por su cuenta, ¿no? Sí, es un poco tonto, ¿verdad? Claro. A ver, yo creo que el hombre blanco no soportaba ver lo bien que se lo pasaban en su playa y que los negros se bañaran en el mismo océano en el que se estaban bañando los blancos unos kilómetros más allá. Pero es que también coincide esa época racista con otra de especulación inmobiliaria a principios de los años 20. Es decir, que la propiedad no solo de los Bruce, sino de otras familias negras que fueron comprando parcelitas junto a los Bruce en Manhattan Beach, e incluso blancos, que no eran racistas, que se compraron las suyas para hacerse sus casas entre las de los negros, todo eso se revalorizó mucho y había intereses urbanísticos. El ayuntamiento expropió toda la zona con el pretexto del interés general. Había que hacer un gran parque público. Por supuesto, pagaron una porquería. La familia Bruce denunció y reclamó una indemnización de acuerdo con la revalorización de los terrenos y a los servicios instalados. Reclamaron $120,000 de entonces.
Pero bueno, el ayuntamiento les dijo, mira, tomad $14.500 y vais que chutáis. ¿Sí? Siguieron pasando los años, todas las casas fueron derribadas, pero oye, allí no se había hecho ningún parque público. Está claro, porque el único interés general que prevaleció para quitarles sus propiedades fue el interés de molestar, de molestarles a ellos, ¿no? No de hacer de ningún parque público. Estaba claro, lo que trataba era de meter el dedo en el ojo. Por encima incluso del interés urbanístico estuvo el interés del racismo. Claro. En 1948 esos terrenos pasaron a ser del estado de California, pero bueno, gestionados por el condado de Los Ángeles. Hasta que en épocas más recientes, y nos estamos viniendo ya al siglo XXI, esas autoridades angelinas empezaron a preocuparse por si los descendientes de los Bruce les hacían una reclamación hipermillonaria por no haberse cumplido los objetivos para los que fueron expropiados los terrenos y la playa de los Bruce. Porque allí lo único que hay es un poquito de parque, y maravillosas mansiones y casas de verano, pues mirando al Pacífico, ahí en primera línea de playa. En 2006, el primero, y creo, hasta donde sé, creo que hasta ahora el único alcalde negro de la ciudad de Manhattan Beach, en solidaridad con los Bruce, decidió llamar a ese parque y a esa playa Bruce Beach, la playa de los Bruce. Ese es el nombre oficial del lugar. Y allí hay un monumento y una placa que explica toda esta historia que hemos contado. Pero una placa que, ojo, el texto han tenido que cambiarlo varias veces, hasta redactarlo en 2023, porque esto es antes de ayer, sí. De forma que quedara muy clarito el relato y que se dijera con todas las palabras que Manhattan Beach era racista, que los blancos echaron a los negros y que hoy, abro comillas, la ciudad reconoce, se solidariza y condena esas acciones pasadas. No somos la Manhattan Beach de hace 100 años. Rechazamos el racismo, el odio, la intolerancia y la exclusión. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, Nieves, como decías, esto ocurrió antes de ayer, entonces digo yo que los Bruce tendrán descendientes y no sé si se han conformado con una placa y con que se le ponga el nombre de sus antepasados al parque. Pues mira, demasiado buenos han sido y son. En 2022, el condado de Los Ángeles devolvió los terrenos pequeños a los 2 bisnietos de Charles y William Bruce. Y en 2023, cuando ya el asunto quedó cerrado del todo, cuando todas las instituciones reconocieron el racismo, cuando tanto el Estado de California como el Condado de Los Ángeles como el Ayuntamiento de Manhattan Beach dijeron lo hicimos muy mal y pidieron perdón, los bisnietos aceptaron vender al municipio su terreno por $20 millones. Valía muchísimo más, ¿eh? Valía creo que 70 y muchos, pero aceptaron vender por $20 millones para que siguiera siendo un parque público. Yo he mirado por curiosidad y en las pasadas elecciones el 64% de los vecinos de Manhattan Beach votó demócrata y el nazi Trump solo se llevó el 32% de los votos, pero bueno, de verdad que no me habría extrañado nada que hubiera sido al revés. Gracias, Nieves. Mañana más. Gracias a ti, Marta. Un beso. Un besazo. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.